estos actores actúen, valga la redundancia, sin ninguna restricción, sin ningún control, tenemos lo que tenemos, un aumento magnífico, inconmensurable de los precios. Mira, tú mencionabas la Superintendencia de Poder de Control del Mercado. Yo hace unos días decía, a ver, ¿quién puede tener competencia en esto? Y me dirigí a la Superintendencia de Poder de Control del Mercado. Me escribieron lo siguiente: estimada Sofía, la Superintendencia de Poder de Control del Mercado no tiene la atribución de fijar ni de controlar precios, tal como establece la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Cuando existan indicios de procesos especulativos, son los intendentes de policía, comisarios nacionales, los encargados de realizar el control. Asimismo, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado señala que el Ejecutivo tiene la atribución de fijar precios de manera excepcional. Así es que me mandaron a consultar al Ministerio de Agricultura en la Subsecretaría de Comercialización Agropecuario, a donde consulté y hasta el día de hoy no me han respondido, y por ahí al Ministerio de la Producción y demás. Pero nos dijeron ellos, no tenemos competencia nosotros para controlar los precios. Bueno, me parece que la Super de Poder de Mercado lo que debe hacer es revisar su manual de buenas prácticas, donde se establece no solamente el tema de control de precios, sino también se establece el beneficio que debe hacer a los productores de la economía popular y solidaria. Si es que tenemos pocos productores en los supermercados, ¿cierto?, que están ofreciendo sus productos, y nosotros de verdad queremos hacer competencia, entonces introducimos a los actores de la economía popular y solidaria. En el manual de buenas prácticas se dice, ¿cierto?, que los supermercados tienen que poner en percha, y donde se ve en primer lugar, uno cuando va al supermercado se da cuenta, ¿no? Los productos más caros están a la altura de los ojos, ¿cierto? Y lo más barato está abajo, y después tenemos lo que está arriba, ¿ya? El manual de buenas prácticas establece que estos productos deben estar a la altura de los ojos, tienen que observarse para que sean comprados. Entonces, en este manual de buenas prácticas, no solo está el tema del precio, sino también está el tema de cómo fomentar en serio la competencia. Y es que no sean 2 o 3 empresas las que estén ofertando, por ejemplo, detergente o cualquier N producto, sino que existen también estos otros productores que pues son parte de la economía del Ecuador, pero que aparte ofrecen precios pues cada vez más cómodos, ¿cierto?, en relación a estos sectores. Entonces, la Super de Poder Mercado tiene esta normativa, estas normas legales que le ayudan como a poder regular esto. Y más evidencia que eso, pues en infidencias, yo tuve la oportunidad de compartir en algún momento dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador con Pedro Páez, que fue superintendente de control de poder de mercado, y pues quien claramente nos mostró cómo se hizo todo este proceso, primero demostrar cuál era la concentración de mercado y después toda la normativa que le permitía hacer estas revisiones que eran hasta 3 veces al día en los supermercados. Así que me parece que bastante escueta y laxa la respuesta que da la Super de Control de Mercado, como que eso no es mi problema. Vaya a preguntar en otro lado. Sí, no la verdad es que se lanzan la pelotita y pues luego tampoco te dan respuestas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, había visto en un grande supermercado un producto con un precio marcado, precio de venta al público, que te digo, me invento porque no recuerdo específicamente en este momento, $2. Y en el precio que ellos promocionaban, lo que te iban a cobrar, estaba $2.20, $2.30. Entonces me pregunto cómo es posible, si el precio de venta al público se supone que es el máximo tope que pueden cobrarte en un producto. Claro, hay otros que en estos grandes supermercados tienen la posibilidad de que aunque el precio de venta al público sea $6.50, puedan venderte en $6 o incluso hasta menos. Acá nos envían algunos mensajes y nos dice este amigo, anoche precisamente compré en la tienda del barrio La Pampa en $4 la cubeta de huevos. Así están los precios. Es Rosy, le mandamos un saludo, muchísimas gracias por escribirnos. También nos escribe Raúl Zacoto, dice: estimados oyentes y lectores, mundialmente año a año a causa de la guerra y del influjo de dólares en el mercado, pensé que iba a decir influjo psíquico, del influjo de dólares en el mercado, habrá inflación media de 6%, lo que hoy vale 100, en 5 años valdrá $130. Y bueno, un poco eso hacíamos y valga consultarte y pedirte la explicación de cómo funciona la inflación, de qué significa la inflación. Ya, el ámbito que nos da, pero es que lo del influjo psíquico también me dio mucha gracia. Yo creo que están mandando ahí para que los precios aumenten desde Bélgica para atacar al gobierno de... O será Pikachu.
Bueno. Lazo no necesita eso, él se ataca solito. Bueno, en todo este caso, pues lo que nosotros tenemos que observar es que hay varias vertientes para explicar la inflación. Este amigo, este compañero que está hablando sobre estos procesos inflacionarios, hay que ver cuáles son esos momentos históricos en los que hay unas inflaciones, hay deflaciones, que es un momento en el que el precio baja, y en cambio cuando son los precios que aumentan ya exorbitantemente, eso se conoce como hiperinflación. Él hace alusión a solamente una de las visiones que existe, que yo no comparto, que es la visión de los monetaristas, que ellos dicen que si es que se emite billetes, esto claramente crea inflación. Eso es totalmente falso, no tiene una demostración empírica, simplemente es una elucubración que suelen hacer para decir, no, es que no hay que emitir billetes. Y pues nosotros no emitimos billetes, nosotros somos un país dolarizado, ¿ya? Entonces de alguna manera, nuestros precios se mantienen de alguna forma estables hasta cierto punto, porque si nosotros vamos a ver los datitos, que siempre son importantes, veamos una tendencia fluctuante, ¿no? El porcentaje que aumentaba la inflación, que se mide con algo que se llama índice de precios al consumidor, el IPC, vemos que entre enero 2018 fluctúa, pero el crecimiento no pasa de 1%. Después de julio hasta abril de 2021, tenemos pues también incluso procesos deflacionarios, ¿no? Esto también es importante por una parte. Uno puede decir, bueno, que los precios bajen es totalmente bueno, pero no es tan bueno. ¿Por qué? Porque los productores que están enfrentando, ellos sí, un aumento de sus costes de producción, que son también pues los empresarios que están importando las materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. El productor no puede subir su precio, ¿cierto? Pero el precio se va cortando porque ya no hay tanta demanda. Entonces, frente a esto, él le toca bajar y a este productor le toca asumir ese costo. No estamos hablando de grandes empresarios, sino estamos hablando de esos productores que caen en algo que se denomina credit crunch. El credit crunch es el proceso en el cual entran en una dinámica de deuda. Entonces el productor se va endeudando esperando que su producto se realice, pero a fin de cuentas no se realiza y él termina con la deuda por el sistema de precios, ¿cierto? Y es porque hay un aumento de los costos de materia prima de producción que esta persona tiene, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre desde julio aproximadamente de 2021? Hasta casi abril de 2022, hay una alza sistemática de precios que nunca se había visto en el país. Y esto pasa porque no hay una regulación como tal. La explicación, me parece a mí más adecuada a esto, es esta falta de regulación que existe de los precios por una parte y por otra también a que el poder de mercado se exacerbó. Nosotros vimos cómo varios negocios pues cerraron en pandemia y claramente esto hace que el mercado, ¿cierto?, quede para los productores, los grandes productores que lograron quedarse en él como tal. Exacto, entonces como concentran y no le regulan, entonces pueden alzar los precios sin que nadie les diga nada, pero ojo, aquí una tercera vertiente. Este aumento de $25 en el salario, el presidente claramente pertenece a la élite empresarial. Entonces, este aumento tenía que neutralizarse de alguna manera. Entonces, ¿cómo le neutralizo? Creo una espiral inflacionaria que me permite pues cargar al usuario el costo de la mano de obra. Entonces, uno no puede simplemente, para los gremios sindicales que tal vez nos están escuchando, no simplemente se tiene que pelear porque sube el salario básico unificado, sino porque se controlan los precios. Y justo este es la conclusión a la que llegamos en el estudio, en el que observamos que el costo de mano de obra apenas llega al 4% de las 200 empresas más grandes del Ecuador. ¿Y esto se puede hacer de forma intencional o es una dinámica del mercado? Esto que tú estás mencionando de esta espiral inflacionaria y de quién termina asumiendo el costo de los incrementos. El Estado es un ente que sirve para generar bienestar de la población y en ese sentido corrige los fallos de mercado. Pero cuando el Estado se encuentra capturado por el sector empresarial, hay una captura de la decisión de la política pública, en cambio puede convertirse en un catalizador, es decir, en un agilizador de que el mercado y su lógica todavía impere más. Entonces, ante este caso, estamos viendo eso porque el dejar hacer, el dejar pasar, como se conoce en economía, es una inacción que el Estado hace a propósito para generar que el mercado pues introduzca todas sus garras. Entonces, decir que es una dinámica de mercado es poco. Decir que este es una lógica de mercado ampliada, basada en la inacción deliberada del Estado, es lo adecuado. Ahora, el INEC saca sus cifras mes a mes en torno a la inflación y a mí lo que siempre me sorprende es que dicen que la canasta vital que está en 500 algo y la canasta 700. básica
La canasta básica es 728 más o menos está ahorita, ¿no? Y la vital es como de $500. Entonces te dicen con la canasta vital hay un excedente de 200 y pico dólares. O sea, es como que te dijeran, ahorra, si tienes la capacidad de ahorrar porque te sobra la plata, la canasta vital está más barata y no sentimos los ciudadanos, sin hablar ya de las cifras económicas, que se compadezca con la realidad que vivimos, con lo que estamos pasando. Bueno, ahí tenemos esta situación. Este rubro que suele implementarse en el INEC se llama, déjame ver el nombre específico, ingreso familiar mensual. ¿A qué se refiere el ingreso familiar mensual? Se refiere a que se asume, ¿cierto? Por una estadística que se sacó en las encuestas de condiciones de vida 2013-2014, en que una familia tipo de 4 miembros del hogar, existe 1.6 perceptores del hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Sofi? Se multiplica el salario básico unificado, 425, por 1.6. Entonces ahí dicen, hay excedente. Pero la realidad no es esa. Eso fue en 2013 y 2014. Con lo que implementó el gobierno de Moreno con la ley humanitaria, bajaron los sueldos, bajaron los ingresos. En este momento estamos también, ya fue aprobada una investigación que estábamos haciendo con la doctora Elisa Lanas, experta en legislación laboral, de mi parte, en cambio, con más la parte económica, en el que observamos, por ejemplo, que antes, ¿por qué los empresarios querían bajarse tanto este tema del código laboral? ¿Por qué? Porque el contrato que más les obligan a hacer es el contrato indefinido, ¿cierto? Pero vemos nosotros cómo cuando implementaron este contrato emergente por ley humanitaria, se posicionó ese en segundo lugar, pero rapidísimo. ¿Por qué? Porque permite pagar menos a los trabajadores, a las trabajadoras, y después tenemos también estos otros trabajadores y trabajadoras que les bajaron el sueldo, también aplicando artículos de la ley humanitaria. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Que ya esa visión de que hay 1.6 perceptores es totalmente falsa y tendría que reelaborarse. Pero ahora yo me pregunto, ustedes tal vez recuerdan cuando en el INEC se hacían estudios de desigualdad, de pobreza. Ahora yo he visto puro estudio de dinámica empresarial. Es decir, encima que las cámaras, que los empresarios tienen un montón de plata, ahora el INEC se convirtió en un espacio de generación de sus estudios. Entonces, ¿hacia dónde estamos caminando? Y ahí vemos que la preocupación del gobierno del eje pasa de las personas menos favorecidas hacia exclusivamente el sector empresarial. Entonces, pues con estos mecanismos uno puede observar cómo el tema de la decisión de política pública que está en juego es el espacio fundamental para generar un proceso de reflexión y de disputa también. Entonces, esa percepción de que hay 1.6 perceptores totalmente falsa, quizás ahora no haya ni uno. Entonces, ese dato de ahí es algo que solamente trata de justificar y legitimar que el país está bien cuando nosotros salimos día a día y vemos que no es así porque no nos alcanza. Porque se pone ese titular y claro, hasta nos hacen emocionarnos y uno dice, quiero que el INEC maneje mis finanzas, que sean ellos los que me ayuden y me enseñen a ahorrar, porque definitivamente no nos alcanza. Y si se cruzan las cifras con las del empleo, claro, lo que nos damos cuenta es que solamente el 30% de las personas que están dentro de la población económicamente activa, que tienen un empleo pleno, y el resto están subempleados o no tienen condiciones que se puedan ajustar a los derechos de los trabajadores. Pero Sofi, aquí cabe hacer como una revisión también, una cápita. Es que para eso está la academia, creo yo. Nosotros elaboramos un índice de precarización laboral. ¿Por qué? Porque estas medidas que tú muy bien mencionaste, ¿cierto? En el que solamente 3 de cada 10 personas tienen empleo adecuado. El empleo adecuado solamente se refiere a las personas que tienen un ingreso superior al salario básico unificado y que trabajan, y que como trabajan tiempo completo, trabajan más de 40 horas a la semana. Nada más. O sea, esta visión del empleo adecuado solamente me dice una visión muy pequeñita del bienestar de las personas. Nosotros con el índice lo que hacemos es anexarle también el ámbito de la seguridad social, que es fundamental, no solo para salud, sino para el futuro. ¿Por qué hay tanta persona de la tercera edad, tanto viejita, trabajando en las calles? Porque nunca alcanzó a cotizar, porque nunca alcanzó a jubilarse. Entonces eso es algo gravísimo. Y eso es porque en su momento los gobiernos neoliberales, ¿cierto? Con neoliberales me refiero a estos gobiernos que pensaban solamente en el sector empresarial y nada en el pueblo. Estos gobiernos no permitieron que estas personas accedan a un trabajo de estas características y puedan cotizar para jubilarse finalmente. Entonces, con todas estas situaciones, el empleo adecuado es una visión también bastante escueta, bastante mínima de
el bienestar. Entonces, por eso hay que anexar el tema del seguro social y aparte hay que anexar el tema de la estabilidad. Entonces, nosotros también vemos el tipo de contrato que se maneja también de la persona, ¿no? Tiene un contrato estable, un contrato inestable permanente. Suponte, Sofi, ¿tú cómo vas a hacer compras o pensando en tu futuro si sabes que el día de mañana ya se te acaba el contrato y que te pueden contratar muy bien o contratar no? Y pues tienes que tú también autoprecarizarte para asegurarte que te contraten. Entonces, esta visión primero esta visión de que 3 de cada 10 tienen empleo adecuado es bastante escueta, porque si eso le anexamos el tema del contrato laboral y el tema de estabilidad y el tema de seguro social, seguramente no alcanza ni aún. Habría que ver las cifras. El índice de precarización en 2021 creció a niveles exorbitantes, lo cual nos sitúa casi como haber retrocedido hasta el año 2007, según nuestra última estimación. Estamos, perdón, de 2020, estamos ya haciendo los cálculos para el año 2021, pero claramente ve uno que eso no pasa. Por otra parte, ya si es que nos vamos solamente a ese indicador, uno dice 350,000 empleos adecuados creados y después al siguiente mes aparecen menos 200,000. ¿Qué quiere decir esto? Que era un empleo de un mes, de 2 meses. Así Qué que grave. Cero estabilidad. Y Cero por otra estabilidad parte, Jonathan, la inflación entendemos que significa menos poder adquisitivo. Entonces nos preguntamos qué tanto sirvió que se incremente el sueldo básico a $425. Y por otro también te paso también la pelotita de lo que dice el INEC en torno a los productos que han incidido en la inflación. Hablan del transporte, de alimentos y bebidas no alcohólicas, la educación también, los gastos en educación. Y esto nos llama mucho la atención, el tema de salud también influye en la inflación. Entonces yo decía, como ahora no cuentas con servicios de salud pública eficientes, te toca buscar y también sacar del bolsillo para gastar en otras cosas que no estabas gastando. Igual la educación, quienes estaban con sus hijos en establecimientos públicos y ven que ya está colapsando en muchos casos establecimientos educativos sin mantenimiento, hacen el esfuerzo y destinan el dinero que tenían para otra cosa, de pronto incluso para invertir en algo, a la educación y demás. Así es que te pido una conclusión sobre esto, mi querido Jonathan, para despedirnos. Claro que sí, Sofi. A ver, ¿por qué ocurre esto? Ustedes recuerdan cuando llegó la pandemia, ¿cierto? El Estado ecuatoriano, en uno de los artículos que más se ha citado dentro de nuestro espacio, la unidad de análisis y estudios de coyuntura, pues fue cómo el gasto en salud se redujo constantemente desde 2018, 2019, 2017, 2018, 2019, ¿cierto? Esto bajo el gobierno de Moreno y con el ministro Martínez a la cabeza, ¿ya? Lo que se produjo aquí es una destrucción totalmente de la inversión en salud, ¿cierto? Pero aparte, cuando uno va a ver cuáles son los rubros de salud, ve que le meten en inversión la compra de renuncia de los trabajadores de la salud o el despido, ¿cierto? Entonces, destrucción total. Cuando yo estoy destruyendo el aparato público, estoy abriendo la puerta para que el ente privado sea el que tenga la ganancia. Y como no hay regulación, no hay control, entonces ellos pueden fácilmente pues cobrar lo que quieran. No sé si ustedes recordarán cómo es que ya no había servicio, ya no había abasto en los hospitales públicos por todo esto que hicieron, ¿no? Por estas medidas de recorte, de ajuste, de programa neoliberal completamente. Entonces, con eso, uno tenía que irse a la clínica privada, donde tenía que ir a pagar 30,000, 35,000 dólares para salvar la vida. Entonces, siempre que el sector público se empieza a recortar, que empiezan a decir, no, hay que tener menos Estado, hay que tener menos servidores públicos, que la gente gana mucho, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, eso lo que abre la puerta es a la privatización. ¿La privatización para qué? Para el lucro. Es decir, la salud y la educación ya no son derechos humanos básicos, sino se convierten en mercancías que son sujetas a ser totalmente lucrativas. Ya, y entonces después se produce lo que tú mencionabas. En vez de yo como trabajadora tener servicios públicos de salud y de educación adecuados, ese dinero que yo ahorraba y tal vez le podía enviar a mis hijos, a mis guaguas, a estudiar idiomas, a seguir algún curso de informática, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora tengo que destinarlo acá, con lo cual estoy restando oportunidades a las futuras generaciones y estoy creando un proceso de inmovilidad social, y esto sobre todo lo que construye es la reproducción y aumento y profundización de las desigualdades. En este momento, el Ecuador es una sociedad precarizada.
y que está en un momento de las desigualdades totalmente exacerbadas. Así que esta situación solamente se transformará con la posibilidad de generar movilización y conciencia, y yo aplaudo mucho que estos temas se topen acá, porque esos son los espacios de disputa, porque si es que vamos a hablar de concentración, creo que la concentración de medios de comunicación es uno de esos espacios, y la de Pichincha pues se destaca por tratar de ser ese ente que no entra en la colada. Exactamente. 9:37, Jonathan, muchísimas gracias, de verdad te enviamos un abrazo súper fuerte, te comprometemos para cuando puedas, tengas en este espacio, en este programa también la posibilidad de explicarnos con manzanas, con peras y manzanas cómo funciona la economía y que entendamos un poquito mejor en lo que nos estamos moviendo, en el terreno en el que nos estamos moviendo. Jonathan, un abrazo fuerte, feliz día desde las Guarmis del barrio. Muchísimas gracias, adelante con el programa. Chao, chao. Bueno, vamos a una pausa y regresamos enseguida, amigos, amigas. Una invitación para el Bicentenario y otros temitas que tenemos que compartir con ustedes. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Somos gente, somos pueblo. Gracias a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales. Nos dicen el aceite de girasol subió muchísimo, de $3.58, ahora está como en $6. Gracias por su mensajito. Y nos envían también algunas inquietudes ciudadanas que ya las vamos a repasar. Pero queremos darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado Juan Carlos Rojas, presidente del barrio San Blas. Gracias por acompañarnos y bueno, para contarnos las iniciativas comunitarias para festejar el Bicentenario. Veía el sector de San Blas está muy bonito, sobre todo porque la gente se ha tomado el espacio. ¿Cómo así nació esta idea y responde a qué? Hola, ¿qué tal? Primero, Sofi, buenos días a ti, a tu audiencia. Contentísimo realmente de poder organizar y participar con la gente justamente por este proceso del Bicentenario. Creo que la gesta libertaria de hace 200 años tuvo como 3 parámetros: la libertad, buscar la soberanía, pero también yo creo que la participación activa de la mujer, que está bastante invisibilizada y que se invisibilizó durante 200 años. Justamente nosotros veíamos que había espacios, sí, en los que la mujer no solamente servía para la cocina hace 200 años, sino todo lo contrario. Hubo mujeres que se vestían justamente de soldados para poder pelear por el Bicentenario, y eso para nosotros ha sido realmente maravilloso porque ha permitido de alguna manera ir conociendo historias, ir conociendo también, recabando la información de parte de la academia. Hemos hecho un estudio con Flaxo y Universidad Andina para ir viendo qué es lo que realmente pasó hace 200 años, la historia no contada, y eso justamente es lo que nosotros ahora presentaremos. Y todo esto desde el barrio. Todo esto lo hemos realizado, bueno, tengo una maestría justamente en la Andina Simón Bolívar, y eso me permitió de alguna manera con los docentes y todo el equipo poder ir recabando información apropiada de los barrios. ¿Qué pasaba? Porque los barrios no es que existen recién, los barrios existen desde que se constituye prácticamente una sociedad. Entonces yo creo que los barrios han tenido siempre una participación activa desde la época colonial y mucho más, pues ya hablando de una gesta libertaria como el 24 de mayo de 1822. Pero yo lo que te decía es que estas ideas nacen desde la comunidad, nacen desde el barrio, en este caso del barrio San Blas, que es un barrio muy tradicional de la capital. La puerta de ingreso al Centro Histórico de Quito, sí, para los amigos que no se lo sepan. Y les iba a hacer una trivia ahí para saber cómo es el nombre correcto a San Blas y La Tola, que es conocida como la capital de Quito. A ver, ¿cómo es el nombre completo? San Blas, la puerta de ingreso al Centro Histórico de Quito, y La Tola, la capital de Quito. Así está determinado, no solo coloquial, sino también ya activamente. Y bueno, y desde ahí nace esta idea. ¿Y cómo reacciona la gente del barrio? ¿Cuál es la participación de los habitantes de San Blas? Bueno, mira, es interesante tu pregunta porque antes nosotros de asumir la dirigencia, la participación era escasa o nula, ¿no? O sea, veías en reuniones 10, 15 personas o más allá de la cantidad, pocas acciones. O sea, de hecho el dirigente barrial también es comprometido a situaciones complejas. Te recuerdo que no manejas presupuesto, más bien manejas autogestión o gestión para poder hacer las obras, ¿no? Entonces, nosotros desde que pudimos tener la oportunidad de servir, porque yo siempre creo que eso no es un trabajo, es un servicio, le hemos dado otro tinte totalmente distinto: organización, participación, una comunidad activa a través de la cuestión cultural y artística. Eso ayuda mucho porque cuando tú ves problemas de inseguridad en el caso del centro histórico, que no es secreto de nadie, te vas dando cuenta que la participación sirve. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho por el Bicentenario? Mira, hemos
canalizado 5 elementos geniales. El día domingo empezamos con un pregón en la Plaza Hermano Miguel, una plaza que está abandonada. ¿Y cuál ha sido la intención? De que las plazas y parques que se encuentran en situaciones complejas, ir tomándonos los espacios. Y esto también un saludo a nuestros queridos amigos del municipio, que no se complique tanto porque a veces vas a ocupar un espacio para activarlo y te quieren cobrar regalía. O sea, una locura completa. ¿Cómo te pueden querer cobrar regalía por un espacio en el que más bien a nosotros deberían pagarnos por hacer esta actividad? Claro. Lo digo con todo el respeto, pero es real. No, sí, más bien nos quejamos de que el centro histórico muere a las 6 de la tarde, porque 6 el centro mucho. Histórico como tal no es un centro histórico habitado. Para nada. Y 6 es mucho en realidad. O sea, 4 o 5 de la tarde ya la gente empieza a cerrar las persianas y se acabó. Los funcionarios públicos salen 5 de la tarde y tú empiezas a ver como la gente desesperándose para salir rápido del centro. Es impresionante, considerando que el centro histórico, la capital ecuatoriana, patrimonio cultural de la humanidad, etcétera, algunos galardones internacionales, y terminas en este relajo. Entonces nos estamos tomando los espacios. Entonces ahora hemos empezado con un cronograma en la Plaza Hermano Miguel. Posteriormente queremos bajar a la Plaza del Teatro, una plaza bellísima, lamentablemente en este momento en condiciones muy complejas. Hemos conversado con la Fundación Teatro Sucre para tratar de tomar los habitantes de calle, muchas personas con adicciones. Sí, libadores, hay gente. El día de ayer justo hacíamos un reportaje con un medio de comunicación televisiva, hubo un apuñalamiento en La Marín, y él decía algo que nos pensábamos, y este es el bicentenario que estamos viviendo. Claro, y llegas a la policía, también la policía dice, pero es que las leyes ya no nos acompañan, también nosotros. O sea, cada quien justifica el no poder actuar. Increíblemente, Sofi, cada quien ya termina justificando lo que no puedes hacer. Entonces, eso me parece terrible. Y la idea, bueno, yo te digo, insisto, no cae en el tema solo, mi querida Sofía y amigos, de quejarnos. Bueno, es un relajo, sí, todo es un relajo, pero hay que tener como la otra contraparte. Y creo que la comunidad, de parte nuestra, estamos reactivando estos espacios, insisto, estamos ahora con las plazas, estamos armando un cronograma, y aquí se le hizo un pedido al Ministerio del Deporte que ellos pongan sus entrenadores, que sirvan, o sea, que salgan a la comunidad. Y también ahora, aprovechando, como te decía, esto, pedirle al municipio también de que aquí más bien hay una activación, en vez de estarte pidiendo un poco de cantidad de documentos, más bien decir, bueno, ¿en qué podemos colaborar? A ver, esto es nuestro grupo de tal, etcétera, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿cuáles van a ser los actos durante estos días? Porque tenemos unos minutitos. Perfecto. Sabes que vamos al Giro de Italia, porque el Javi Ojeda nos va a contar que se cayó Richard Carapaz, y bueno, entre otras cosas, pero por eso te pido que nos cuentes. Si se cayó Richard Carapaz aquí, con esto lo vamos a levantar desde acá. Mira, el día de hoy tenemos un evento bellísimo que es la embajadora del Bicentenario. Esto es a las 17:45 en el Parque Chimbía. Dentro de ello está el Palacio de Cristal. Es un evento que no es reinado para nada, es reconocer a las mujeres del Distrito Metropolitano de Quito y de las 33 parroquias rurales en un evento bellísimo. Es la presentación de proyectos sociales después de todo un proceso que existió para reconocer y exaltar el proyecto social enfocado a la comunidad. Entonces cada persona llevará desde su sector un proyecto que ya está preseleccionado, obviamente, y habrá un jurado de lujo justamente para poder revisar este proyecto y presentarle a la comunidad como una parte activa de ir tomando los espacios públicos, recuperación de memoria histórica, pero sobre todo empezar a activarnos desde la minga comunitaria que hace mucho tiempo se ha ido perdiendo. Eso es el día de hoy. Habrá música, danza, los esperamos ahí. Este día domingo, el 22 de mayo, es el desfile de los barrios por el Bicentenario, en el cual pues te hacemos la cordial invitación. Muchas a ti y a la gente que nos escucha. Va a ser bellísimo porque no solamente es las bandas de paz o los grupos de danza. Al finalizar esto tendremos muchachos que han trabajado durante algún tiempo, algunos con el municipio y otros paralelo con nosotros, en esto de poder hacer las coplas del Bicentenario. O sea, imagínate los muchachos. ¿Y por qué hemos dirigido esto a los más peladitos? Porque queremos que ellos se acuerden de cómo es una copla, una retrato, una leyenda sobre el Bicentenario. Previo a esto hemos hecho todo un estudio histórico. Hay que participen histórico. Además con nosotros tenemos un concurso, te cuento. Si es que lo tienes, encantado más bien, y podríamos sumarnos a esto, podríamos integrarlo, bien. Porque el Bicentenario no puede acabarse el 24 de mayo. Exactamente. Es un tema que al menos durante este año durará. Perfecto. Y finalmente, esto es lo más lindo, vamos a visitar algunas instituciones educativas con un solo proyecto. Es ir con los títeres para los más pequeños, haciéndoles la reminiscencia del Bicentenario. Que ellos recuerden cómo era la época antigua, desde la historia no contada, que es lo que te mencionaba hace unos minutitos, de la historia no contada, o sea, no lo que encuentras de Antonio José de Sucre, Manuela Sáenz, no. La otra parte de las figuras escondidas del Bicentenario. Y más o menos, ¿qué les van a decir? Por ejemplo, doña Clorinda es una de las imágenes fuertes del Bicentenario. Ella fue una mujer que estaba a punto de ser abusada sexualmente, por las tropas también, dentro de los campamentos, y decide vestirse de hombre, primero evitando el abuso sexual, pero luego de ello se da cuenta que puede organizar a mujeres, que era prohibido que salgan a este tipo de cosas, y salen como vecinas de los barrios y decir, nosotros no vamos a cocinar,
para los soldados, ni mucho menos ni siquiera para de un trabajo sexual, sino mucho menos para un abuso sexual. Y vamos a salir a pelear palmo a palmo. Y como estamos prohibidas de pelear como mujeres, vamos a vestirnos, y eran las disfrazadas, justamente se ponían aquí barbas y pelearon. Y esto es terrible porque ella es uno de los ejemplos por tema de tiempo, no te cuento algunos más, pero esta noche justo en el evento vamos a hacer emancipación a 15 personajes, solo de mujeres, que trabajaron en el Bicentenario palmo a palmo para rescatar la libertad de nuestro país. Qué bueno, qué hermoso realmente esta iniciativa. Y bueno, para finalizar ya nuestro espacio y darle pasito al Javi Ojeda, bueno, el día de ayer fue la polémica y todavía es tendencia Pikachu, porque a través de el Instituto de Patrimonio y la Embajada de España en Ecuador se entregó en el Boulevard 24 de Mayo un mural pintado por el artista español Ocudo San Miguel. Esta obra, dice desde el municipio, es parte del proyecto Caminarte y se realiza en el marco del Bicentenario. Hoy han enviado un comunicado diciendo que no tiene nada que ver con el Bicentenario, que el artista es un gran artista y evidentemente lo es. He visto algunas obras de él bastante interesantes, pero a todos nos sorprendió ver que en plena conmemoración del Bicentenario y hablando del Bicentenario se le ponga Pikachu. La cantidad de memes que he visto son impresionantes y a mí me sorprende la creatividad de la gente. Ya le pusieron ahí junto a Simón Bolívar, junto a Antonio José de Sucre, terrible, y bueno, un montón de cosas que nos dicen además ya en lo serio, que se siente como una burla de la memoria histórica del Ecuador, y no sé qué opinas tú al respecto. Rapidísimo, conozco el trabajo de este artista español, ha hecho algunos trabajos alrededor del mundo. Justamente él trata de sacar esta parte novedosa, un poco interactiva con la gente. Él visitó Joa, de lo que tengo entendido, visitó algunas de las comunidades. El de ayer estuvo gente allá. ¿Qué pienso yo? Que sí es una especie, no sé si llamarlo burla, pero sí me parece un sarcasmo bastante fuerte, más allá si fue para el Bicentenario o no. Recuerda que la plaza donde la pintan esto es una plaza que está lamentablemente bastante crítica, el Boulevard 24 de Mayo. Justo nosotros este domingo vamos a salir desde ahí, desde el Boulevard 24 de Mayo en este desfile, y sí nos parece que debieran haber hecho 3 cosas que a veces no lo hacen. Primero, tienen que socializar con la comunidad. Por más que esto sea una donación de la embajada, tiene que haber una socialización con la gente que vive ahí. Segundo, sí me parece que tiene que haber un criterio no solo técnico, sino también artístico de lo que estás poniendo. Y tercero, que es lo más importante, creo que Ecuador tiene excelentes exponentes en murales, excelentes artistas, y sí me parece que por más donación que haya habido, se debe más bien rescatar eso. Yo creo que sí fue por el Bicentenario, porque así se lo promocionó. Así se lo promocionó, sí, aquí ahora está el tuit del municipio de Quito. Sí, fue por el Bicentenario. De hecho, ayer fue la inauguración de esto, junto con las autoridades municipales, y te digo, fue por el Bicentenario. Ahora un poco después del impacto mediático ha pasado esto. Pero también decirle a la gente que no solo para memes, y eso es mi mensaje final, no solo ahora que ponen un Pikachu y la gente se sienta afectada en el orgullo ecuatoriano y esto, no, vamos siendo más sinceros. Creo que cuando también tenemos la oportunidad de limpiar nuestro espacio, caminar con la gente, enlodarnos ahí en los barrios, pintando, dar una mano ahí, esa es la mejor forma de hacer soberanía. Y esto pasa a ser... Pero están buenos los memes. No, están lindísimos. El Mariscal Pikachu el 24 de mayo de 1822. Momento exacto en que Pikachu cae abatido en la batalla de Pichincha. Al menos para la salquiteña creo que fue un gran momento. Sí, o sea, la gente se divirtió haciendo memes y bueno, más allá de este tema, sí hay una reflexión, ¿no? Porque en otro contexto quizá estaba perfecto ese Pikachu y además, o sea, el mural no está feo, está bonito, es un gran artista, pero no puedes mezclar peras con manzanas, ¿no? Hay la necesidad de que como ecuatorianos también entendamos qué mismo fue la batalla de Pichincha, ese proceso independentista. Con esto te confundes. Cuánto ha avanzado o no nuestro país y el ejercicio de la ciudadanía además. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya nos pasamos unos minutitos, el Javi me va a matar, pero bueno, gracias mi querido Javi Ojeda, con él nos vamos enseguida y a ustedes les agradecemos por seguirnos en las Guarmis del barrio. Bueno, pendientes al Giro de Italia y gracias a Javi Ojeda, Jorgito Baldión por informarnos, por mantenernos al tanto de lo que ocurre en este evento deportivo internacional donde Ecuador destaca sin duda. Noticias solamente para despedirnos, preste muchísima atención amigos, amigas de la capital.
capital. Desde hoy, durante 60 días, estará cerrada la estación de transferencia Marín Central del Ecovía y del Corredor Central Norte. El motivo, los trabajos en el cambio de techos y pasamanos, así como en la colocación de pisos podotáctiles para facilitar la movilización de personas con discapacidad visual. Mientras se realizan los trabajos, la empresa de pasajeros habilitará un circuito provisional para transportar usuarios desde la estación intervenida Marín Central hasta la estación Playón de la Marín. Este tramo va a ser gratuito, de allí podrán utilizar el corredor Ecovía o el corredor Central Norte. Y solamente para que lo tomen en cuenta, amigos, y con esto ya me despido, el municipio de Rumiñahui comunica a los moradores de Inchalillo, Muchuñán, La Serrana, La Carolina, El Manantial, Portal del Club Los Chillos, que el día de hoy, 17 de mayo, se suspenderá el servicio de agua potable a partir de las 8 de la mañana por trabajos en el tanque de Muchuñán. La hora estimada del retorno del servicio, 15 horas. Tomen las precauciones del caso. Nos vamos. Viene enseguida Pichincharrima y yo les envío un abrazo fuerte. Nos despedimos de las Warmis del barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar tus historias.